Ya. Bueno, hoy día vamos a hacer la clase de resumen sobre psiquiatría forense. Yo sé que ustedes no han llevado todavía psiquiatría, pero por eso les estoy haciendo la clase dándole los conceptos básicos de algunas enfermedades mentales, ¿no? Pero esto lo más que todo es aplicado a la parte forense, que es lo que nos interesa en este momento. La definición de la psiquiatría forense, hay una definición antigua, la de Nerio Rojas, ¿no? Que no estoy muy de acuerdo, porque no usa la palabra alienado, ¿no? Y esta está mejor, más moderna, la de Weigand, que dice que es una ciencia que se propone aclarar los casos en la que la persona, por el estado especial de su salud mental, necesita una particular consideración ante la ley. Normalmente la ley nos dice que es igualitaria para todos, ¿no? Pero eso no es real. Las personas que tienen un problema de salud mental tienen que tener alguna consideración ante la ley, ¿no? Pueden ser encontrados que no son responsables o atenuar su culpabilidad, o sea, diferentes. Es un trato totalmente especial a las personas que tienen por alguna razón alterada su salud mental. Y eso cada día hay más. Se dice que el 20% de la población peruana tiene problemas de salud mental. Probablemente por el COVID habrá subido el porcentaje, ¿no? Por eso que ustedes ven tantos supuestos delitos o agresiones o violencia, y en gran parte es causado por personas que tienen problemas de salud mental. Entonces, vamos a, vamos a comenzar eh, definiendo un término muy importante, ¿no? En psiquiatría forense, que es el término imputabilidad, ¿no? Digamos, escuché esta palabra, ¿no? No es imputable, es imputable, sí. La imputabilidad es muy importante en la ley. Se origina un verbo latino, imputare, que significa atribuir. O sea, la imputabilidad es la atribuibilidad a un sujeto de un acto castigado por la ley, ¿no? Por ejemplo, hubo un crimen, fulano de tal lo ha hecho, y se comprueba que él es el que ha causado el crimen, ¿no? Entonces se le atribuye la autoría de ese crimen, ¿no? Entonces, es la actitud de las personas para comprender que su conducta perjudica los intereses de su prójimo, dice, ¿no? Entonces, pero para que eso se dé, para que, para imputar a alguien, atribuirle a alguien, la persona tiene que darse, digamos, cuenta también, ¿no? De, de que su conducta perjudica el interés del prójimo y de la sociedad. Y uno tiene que adaptar su comportamiento a esa comprensión. Nosotros sabemos, por ejemplo, que no se puede, por qué sé yo, meterse a la casa ajena y sacar algo. Eso es robo, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que esa es una actitud que está prohibida y no la hacemos. Adaptamos nuestro comportamiento a eso. Eso es la mayor parte de gente, pero no todos lo hacen así. Para que se aplique el criterio de imputabilidad, o sea, de atribuirle a alguien un determinado delito, ¿no? Tiene que tener conciencia de lo que está haciendo y libertad de actuar. O sea, que no esté bajo coacción, ¿no? Alguien que esté consciente de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, esos raqueteros que pasan arranchando el celular, tan conscientes que están cometiendo un delito y nadie los está obligando a que lo hagan, ¿no? Tienen libertad de actuar. Entonces, cuando los capturan, se les atribuyen, ¿no? Son imputables a determinado delito. Ahora, ¿a quién no se le puede imputar un delito? O sea, ¿quién es inimputable? La persona que no está en capacidad de conocer y comprender que está actuando antijurídicamente. Alguien que no entiende que lo que está haciendo está contra la ley, ¿no? O que a pesar que lo comprende, no puede actuar de otra manera. No puede actuar de otra manera. Por ejemplo, las personas con enfermedad mental grave. Enfermedad mental grave, que vamos a ver cuáles son, ¿no? Pueden ser, no entienden que están actuando antijurídicamente. Si un esquizofrénico mata a alguien, él no sabe que está cometiendo un delito, no entiende, ¿no? Las personas que tienen problemas de disminución de la inteligencia, los que están en estado de perturbación de la conciencia, por ejemplo, bajo efecto de drogas, por ejemplo, del LSD, ¿no? Comete un delito, no está consciente de que está actuando antijurídicamente, o sea, que está cometiendo un delito. Y los menores de 18 años. Aquí en el Código Penal peruano se considera que el menor de 18 años no está capacitado para comprender que su conducta es antijurídica.
Y de eso se aprovechan esos vacíos de la ley para, por ejemplo, contratar sicarios que son menores de 8 años. Entonces, no, por eso verán que no se van a la cárcel, van a la correccional un tiempo nomás, ¿no? Porque la ley no los considera que están en capacidad de comprender. En otros países no es así, en otros países 14 años ya, ¿no? Quizás en el Perú habría que modificar, digamos, el Código Penal, porque hay gente que tiene 17, no cumplió 18, 16, y se da cuenta perfectamente lo que está haciendo. Mientras que la responsabilidad, que es el otro término, uno es la imputabilidad y el otro es la responsabilidad. La responsabilidad, este, solamente se dice que una persona es responsable ante la ley, ¿no? De un hecho doloso que ha cometido, solo quien tiene la capacidad para sufrir las consecuencias, ¿no? No todos pueden sufrir las consecuencias. Entonces, si una persona puede ser imputable, ¿no? Ya se le atribuye que ha cometido el delito y puede ser al mismo tiempo culpable, porque va a responder por ese delito. Se le va a juzgar y aplicar una sanción. Entonces será imputable y culpable. Pero también se puede ser imputable, pero no responsable. O sea, uno le atribuye en el delito, lo cometió, pero no es responsable. O sea, no va a sufrir las consecuencias de ese delito. Por ejemplo, acá está, les he puesto uno, ¿no? La persona que obra en cumplimiento de un deber o en defensa propia. Por ejemplo, si alguien les asalta y está a punto de dispararle, si uno tiene un arma y no le dispara, ya esté bien, uno es imputable, porque uno entiende que ha cometido un delito, matar a alguien es un delito. Entonces, la persona es imputable, pero no va a ser responsable, porque la ley establece exoneraciones a la responsabilidad. Lo ha hecho para salvar su vida en defensa propia. Entonces será imputable, pero no responsable, ¿no? Porque quien obra en cumplimiento de un deber, el policía que dispara a un delincuente que está asaltando con un arma de fuego a unas personas, ¿no? Entonces le dispara y lo mata. Es imputable, porque evidentemente él se le atribuye el delito, porque es un homicidio, pero no va a ser responsable, porque está obrando en cumplimiento de un deber que le da justo la ley, ¿no? La ley establece que debe salvaguardar la integridad y de todas las personas que estamos en la sociedad peruana. Entonces, no es lo mismo. Se puede tener uno y no tener el otro. Entonces, aquí no se le puede castigar. Aquí no se le puede castigar. Puede ser imputable, pero no es responsable, por lo tanto no va a ser castigado. Los que obren en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho o autoridad cargo, sin traspasar los límites legales, o sea, sin abuso de autoridad. El policía que se enfrenta a los delincuentes que están asaltando un banco a balazos y mata a un delincuente. No es punible, porque ha obrado en cumplimiento de un deber, ¿no? O ejercicio de un derecho, una autoridad o un cargo. Salvo que el policía actúe en forma abusiva y a una persona que no está armada, que ya se rindió, le dispare. Entonces ahí está traspasando los límites legales. En ese caso sí sería punible, ¿no? También no es punible el que obra en virtud de defensa de obediencia legítima y debida. Bueno, eso es cuando le ordenan, ¿no? A veces eso se abre dentro del régimen militar, ¿no? Tienen que tener obediencia a lo que le mandan los superiores, ¿no? También el que obra en defensa de su propia persona o derecho. Esto se llama la defensa propia, siempre que concurran las circunstancias siguientes. O sea, uno puede matar a alguien o herir gravemente a alguien si es en defensa propia. Si me están asaltando, me están a punto de matar y yo tengo cómo defenderme, lo hago. Entonces se me atribuye, ¿no? Soy imputable, pero no sería responsable, o sea, no sería castigado. Siempre que concurran las siguientes circunstancias. ¿Cuáles son esas? Agresión ilegítima, ¿no? Por parte del que resulta ofendido por el hecho, ¿no? O sea que la persona que ha disparado, en este caso la que se ha defendido, ¿no? Ha sido agredido ilegítimamente. O sea, él no ha provocado, sino que lo han asaltado, se han metido en su casa, lo han asaltado en la calle, ¿no? Lo han agredido ilegítimamente. Después, por necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. O sea, el medio que va a utilizar, en este caso arma de fuego, sería necesario, porque los otros probablemente han arma de fuego. O podía estar de repente con un puñal, pero estaban cerca de poderlo matar
a la persona que se ha defendido, ¿no? Ahí han modificado el código, porque antes decía que debía haber proporción. Entonces, ¿qué pasa? Decían, si tú la disparas con una pistola, el otro tiene que haberte asaltado con una pistola. Y eso no, y si asalta con un cuchillo, tienes que defenderte con un cuchillo. Eso no era una cosa absurda, evidentemente, ¿no? Porque si alguien le asalta a usted con un cuchillo y usted tiene un revólver, uno le dispara con revólver, no va a decir, bueno, dejo mi revólver, voy a mi casa a buscar mi cuchillo para defenderme, ¿no? Entonces, pero así era el código antes, ahora ya no hay eso. Bueno, falta de provocación suficiente por parte del que pretendía haber obrado en defensa propia, ¿no? O sea, el que actúa en defensa propia no ha provocado esto, no lo ha provocado, ¿no? Usted han visto hace pocos meses en Tumbes un asalto a un empresario, ahora todo se ve con las cámaras, que unos delincuentes estaba comiendo, que era un restaurante y lo asaltan, y él cae a la hora que él quedó grave, pero usaba arma él también, ¿no? Le dispara al delincuente y lo mata, ¿no? Por ejemplo, ahí hay imputabilidad, pero no debe haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo han asaltado, una agresión ilegítima, ¿no? Que él no lo ha provocado, pues solo estaba comiendo y con un arma de fuego. Entonces él tenía necesidad de utilizar, ¿no? Su arma de fuego para impedir que le quiten la vida. También otro de los requisitos son el que obra obligado por la necesidad de salvar a su persona o la de otro en peligro grave. Acá se refiere, ¿no? Sí, la terminología en el Código de Derechos es media entreverada, ¿no? A veces medio, hay artículos que son medios cantinflescos, pero vamos a hablar de manera sencilla, ¿no? El que, por ejemplo, actúa para salvar a su persona o la de otra persona de un peligro grave e inminente. Por decir, puede ser que a mí no me estén asaltando, pero veo que a una persona en la calle, o un familiar, un amigo, lo están asaltando con un arma y le están, ¿no? Corre riesgo su vida. Entonces yo, si tengo un arma, le puedo disparar al delincuente, ¿no? Porque he salvado a la otra persona de un peligro grave e inminente. O sea, hay que dar todas estas circunstancias que son producto de la investigación, ¿no? Y eso no nos compete a nosotros, en realidad, esa parte, pero es bueno saberla, ¿no? Ahora, lo que sí nos compete a nosotros es la enfermedad mental, ¿no? Desde el punto de vista legal. La enfermedad mental, porque eso va a requerir siempre una opinión médica, un peritaje médico. Lo otro es producto de la investigación policial, fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, la enfermedad mental, desde el punto de vista legal, es un trastorno del psiquismo total o parcial, ¿no? Total o parcial, fíjese, no necesariamente que sea totalmente, puede tener etapas o momentos que tiene trastornos y otros momentos que esté lúcido. Permanente o transitorio. Puede ser que es una persona que está permanentemente ya con un trastorno psiquiátrico o transitorio. Estuvo una temporada y después mejoró, ¿no? En ambos casos se considera enfermedad mental desde el punto de vista legal. Y que no es buscado a propósito por la persona para delinquir. La persona que sufre enfermedad mental no se ha provocado en ninguna enfermedad para tener pretexto para delinquir. Es algo totalmente involuntario a la persona, ¿no? Y que produce la anulación o alteración, dice, las facultades superiores. Las facultades superiores son facultades que tenemos de razonar, ¿no? De darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, eso se consideraría que es una enfermedad mental. Y hay algunas que encajan en esta definición y otras que no encajan, ¿no? Algunas estarán exoneradas, no serán responsables ante la ley, y otras sí. Para eso, para determinar, se recurre al peritaje del médico. Entonces, dentro de los síndromes psiquiátricos, tenemos la psicosis, ¿no? La psicosis, que son las que están más asociadas probablemente a falta de responsabilidad frente a un hecho doloso, frente a haber cometido algún tipo de delito. Porque la psicosis, como vamos a ver ahora, ¿no? Nos saca de la realidad, ¿no? A las personas. La psicosis es un trastorno mental que desorganiza a la persona y se lo incapacita psicológicamente y lo desconecta del mundo real, ¿no? Todos estamos conectados al mundo real. Sabemos que estamos a cierto momento, estamos frente a una pantalla, escuchando una clase, el curso tal. ¿Y por qué escucho la clase? Porque estudio medicina, necesito probar el curso, diferentes cosas, ¿no? Eso está conectado con el mundo real. Usted a un enfermo con una psicosis le pregunta qué está haciendo frente a la computadora, y le puede decir,
no es una computadora, ¿no? O estoy mirando por la ventana a la gente pasar por la calle. O sea, está desconectado del mundo real, ¿no? Porque son personas que sus propias producciones las toman por verdaderas. O sea, ellos tienen su mundo interior, donde ellos elaboran ideas, ¿no? Que no tienen sustento con la realidad. Pero ellos están convencidos que eso es real. Por eso es que pueden delinquir y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Le quitan la vida a alguien y lo que ellos piensan que no le han quitado la vida, ¿no? Sino que he estado jugando con tal persona. No son conscientes, ¿no? Tienen un mundo interior que es conectado al mundo real y no tiene conciencia de enfermedad. El psicótico no se da cuenta que está enfermo. Por eso que el psicótico no busca atención médica. No busca atención médica porque él no se da cuenta que está enfermo, ¿no? Cree que está bien, que los demás son los que están mal. Ahí se puede clasificar la psicosis de dos maneras. La psicosis de fundamento somático desconocido, o también le llaman endógenas, o funcionales, ¿no? Las que no se conoce en realidad su causa. Se tiene teorías, ¿no? Que es trastorno de los receptores dopaminérgicos en ciertas zonas del cerebro. Hay muchas teorías, ¿no? Evidentemente es un trastorno fundamentalmente de la neurotransmisión, porque muchos fármacos que corrigen la neurotransmisión corrigen la sintomatología de la psicosis, ¿no? Entonces acá tenemos la más importante, la esquizofrenia, la psicosis afectiva, la maníaco-depresiva, que ya en psiquiatría verán ampliamente. Otros vamos a ver más que todo de la esquizofrenia, que es la más frecuente y la que vamos a ver muchas veces asociada digamos, a algún delito. Y tenemos las otras psicosis, la psicosis de fundamento somático, las que sí sabemos que tienen una causa, conocemos la causa. Y acá tenemos, ¿no? Diferentes factores etiológicos, infecciones al cerebro, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, que pueden causar una psicosis permanente o transitoria, ¿no? Pero sí conocemos la causa. Entonces acá tenemos psicosis orgánica por daño en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la demencia o también o psicosis orgánica, ¿no? Ejemplo, un tumor. Un tumor cerebral en ciertos lugares del cerebro nos puede producir una psicosis como síntoma. La neurosífilis, ¿no? O la sífilis ya terciaria, que ya no van a ver, ya no hay sífilis en avanzada, producía también una psicosis o una psicosis tipo demencia por lesión del sistema nervioso central. También las alteraciones vasculares cerebrales también pueden producir, ¿no? Psicosis. Algunos tipos de hemorragias, algunos tipos de infartos en ciertas zonas del cerebro pueden producir psicosis de tipo orgánico. Después tenemos las psicosis tóxicas por agentes tóxicos, ¿no? La intoxicación por agentes tóxicos pueden llegar a causar en algunas personas, por ejemplo, por plomo, manganeso, mercurio, el alcohol, etcétera, pueden llegar a producir psicosis. O sea, son psicosis de fundamento somático porque conocemos la causa, ¿no? Conocemos la causa. Y muchas veces corrigiendo la causa, podemos corregir o impedir el avance de la psicosis. En cambio, la anterior, las psicosis funcionales, ¿no? Esta es la endógenas funcionales. Aquí solamente hay teorías probables, ¿no? Que causan la psicosis, pero en realidad no se ha demostrado así con certeza total, ¿no? Entonces, dentro de estas, vamos a hablar algo de la esquizofrenia, porque son quizás las que están más asociados a cometer algún tipo de delito, ¿no? Entonces, la esquizofrenia es un grupo de trastornos, ¿no? No es exactamente uno solo, que se caracteriza porque hay alteraciones de tipo cognoscitivo, afectivo y del comportamiento, ¿no? O sea, se afecta el área de conocimiento, las personas pierden la capacidad de seguir quizás adquiriendo conocimientos, altera sus afectos, afectos que sentimos las personas, ¿no? Sentimos amor, odio, todo eso, está totalmente alterado. Y del comportamiento, la forma como se comporta la persona en la sociedad, ¿no? Entonces, debido a estas alteraciones, la persona con esquizofrenia tiene una conducta muy diferente al resto de la sociedad. Entonces, uno se da cuenta, ¿no? Este tiene algo y al final se encuentra que es una esquizofrenia. El riesgo de padecer esquizofrenia en la vida es el 1%, más o menos, en promedio. Y sí que no está tan lejos, ¿no? Aunque es una enfermedad de comienzo en personas jóvenes. Es difícil ver una esquizofrenia que inicia en la tercera edad.
La mayoría son personas jóvenes, ¿no? Pues antes le llamaban demencia precoz. El cuadro clínico tiene dos tipos de síntomas, lo que se llama síntomas positivos y síntomas negativos, que nos sirven para hacer el diagnóstico que estamos frente a un esquizofrénico, ¿no? Entonces, la sintomatología positiva es lo que tiene, y la negativa es lo que le falta para ser normal, ¿no? Entonces, la positiva son cosas que tiene que se escapan de lo normal. Y la negativa son las cosas que le faltan para ser normal. Entonces, en la positiva tenía alteraciones de tipo perceptivo, o sea, tiene lo que se llaman alucinaciones. Las alucinaciones de la esquizofrenia son más frecuentes las auditivas, ¿no? Le siguen las visuales y también las táctiles, ¿no? Pero las que más tienen son las auditivas. Ustedes le entrevistan a la persona y escuchan y le dicen, bueno, ¿por qué le has acuchillado a tal persona? Es que yo escucho que mi ángel de la guarda todos los días me dice, tienes que matar a esta persona. Pero, ¿se acuerdan que hace el año pasado he visto esos programas de los domingos que dan? Ese chico que acuchilló y mató a su abuelita, ¿no? Había hecho una esquizofrenia, ellos no se han dado cuenta, evidentemente la gente no se da cuenta, y en una de esas salió con el cuchillo de cocina y la cuchilló a la abuelita, porque él se encerró en su cuarto y la abuelita le ponía su almuerzo, su comida afuera en su puerta, pues no quería que lo molesten, ¿no? Y resulta que una voz le decía que esa comida era envenenada, que la abuela quería envenenarlo, ¿no? Entonces él tenía que matarla para que no lo envenene. Y la termina acuchillando ahí en la sala de la casa, ¿no? Es un cuadro de esquizofrenia, pues, completo, ¿no? Esa persona no es responsable por lo que está haciendo, ¿no? Porque él está convencido, eso sí, el esquizofrénico está convencido que lo que tiene dentro de su cabeza no es real. Nadie le va a convencer que no es real, ¿no? Así como nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo ahorita, si alguien les dice, tú no estás escuchando clase, no estás frente a la computadora, uno dice, no, imposible. Nadie nos va a convencer que no es así, porque sabemos que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Es igual, el esquizofrénico nadie le va a convencer que sus alucinaciones son falsas. Ellos creen, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película, no sé si la han visto famosa, Una mente brillante? Una mente brillante, la han dado hasta en televisión, ¿no? Es basado en la vida de un matemático que ganó un premio Nobel, ¿no? Que tenía esquizofrenia. Cómo tenía un compañero de cuarto con el cual conversaba, ¿no? Era su amigo, inclusive el compañero de cuarto pasan los años y viene a buscarlo con su supuesta hijita para que lo conozca. Y todo eso era producto de su alucinación. Eso nunca existió, ¿no? Nunca existió. Así era, aunque parezca mentira. Después es una sintomatología dentro de la positiva, es una alteración de tipo ideativo. El ideativo son las ideas delirantes, ¿no? Son las ideas que no tienen ningún fundamento, ¿no? Pues, las ideas delirantes, por decir, voy a hacer una facultad de medicina que va a tener 10 pisos y 10.000 metros cuadrados y va a ser más grande que Harvard y tal, ¿no? Esas son ideas delirantes, ¿no? Que no tienen ningún sustento, ¿no? Nuestras ideas tienen que tener un sustento en la realidad. Esto no quiere decir que uno no sea soñador, todos somos soñadores en algún momento, pero son ideas que escapan de cualquier sueño, inclusive, ¿no? Hay cosas que no tienen fundamento, ¿no? No tienen fundamento. Es como decir a estas alturas de la vida uno diga, bueno, de repente me van a llamar Gareca en lugar de Pablo Guerrero. Sería delirante, porque que yo sepa, ninguno es futbolista, ni a estas alturas nadie se vuelve futbolista, ¿no? Entonces, y también la percepción delirante. O sea, lo que ve, ¿no? Lo confunde, ¿no? Percibe las cosas de diferente manera. También tiene la experiencia de pasividad, que significa que cree que alguien es que lo obliga a hacer todas estas cosas. ¿Tú por qué lo has acuchillado a tal persona? Porque el diablo me obliga, me dice que yo lo haga, si no me va a matar, que no sé cuánto, ¿no? Hay una sensación como que su vida se ha apoderado un ente superior de su vida, ¿no? Estos sintomatologías positivas están asociados a incremento de la actividad de la dopamina, porque con medicamentos que disminuyen la dopamina, estos síntomas bajan o pueden hasta desaparecer. Y la sintomatología negativa es, es algunas cosas que le faltan a la persona para estar dentro de lo normal, ¿no? Esta sintomatología negativa se expresa precozmente. Antes que aparezca la positiva, comienza la sintomatología negativa, lo que pasa es que las personas en común no se dan cuenta.
A veces están años con sintomatología negativa y no se dan cuenta. Cuando aflora la positiva, dicen, tiene una psicosis, pero ya, pues, pero, ¿no? Eso ya de cuando todo el mundo lo sabe, ¿no? Esto probablemente dice que estas alteraciones negativas, porque la esquizofrenia tiene una fuerte base genética, ¿no? Una dice que tiene una probable etiología genética. Por ejemplo, disminución de la producción y comunicación verbal. Personas que, ¿no? Por ejemplo, no hablan, no quieren hablar con... Hay personas de pocas palabras, evidentemente, ¿no? Pero hay personas que, por más que le hables un montón, a lo mucho te dice sí, ¿no? Abulia, anergia, no participan en nada, ¿no? No participan en nada, no quieren contacto con nadie. Aplanamiento afectivo, no sienten emociones, no tienen emociones. Todos tenemos emociones, ¿no? Por ejemplo, pasamos y vemos que han atropellado a una persona, está tirada ahí, no, nos afligimos, ¿no? Todo ser humano. Pero estas personas pasan y es como si estuvieran viendo un papel tirado en el piso, ¿no? Igual es lo mismo, ¿no? Y hay trastornos de la sociabilidad. Y esto es notorio especialmente en aquellas personas que eran al comienzo sociables y se van volviendo, ¿no? Insociables. Este chico que mató a la abuela, por ejemplo, tenía ya en los años previos, 2, 3 años previos, cuando le entrevistan a la mamá, dicen que había dejado la universidad, que ya no tenía ningún amigo, dejó de ir a la universidad, se encerraba en su cuarto y no hablaba con nadie. No tenía ningún tipo de amistad, no hablaba ni por teléfono, ni nada, encerrado completamente en su cuarto. Evidentemente es una sintomatología negativa que estaba indicando el inicio de una esquizofrenia, ¿no? Un chico que tenía creo que 18 años, 9 años. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. La esquizofrenia tiene varios tipos, ¿no? Tiene varios subtipos, mejor dicho. Acá tenemos el subtipo paranoide, porque siempre predomina un síntoma más que otro, y eso hace que haya subtipos de esquizofrenia. En el paranoide predominan las alucinaciones y las ideas delirantes de influencia o persecución. Estos son probablemente los más peligrosos para cometer algún tipo de delito, porque en el paranoide predomina la alucinación, o sea, las voces que le hablan y que le dicen que haga ciertas cosas, ¿no? Las ideas delirantes de influencia o persecución. Hay personas que ¿no? este, están permanentemente con la idea que alguien los persigue, que les quiere hacer daño, ¿no? O que alguien influye sobre ellos. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque esa persona de repente dice, bueno, tu padre te quiere matar, hace daño, mátalo tú antes, porque tiene la idea que, ¿no? Como es que tenía idea que la abuelita lo estaba envenenando, le dejaba la comida, y la termina matando antes, ¿no? Entonces, estos son dentro de los subtipos, uno de los más peligrosos, el subtipo paranoide, ¿no? Que no es lo mismo que la personalidad paranoide, ¿no? Que es una personalidad, que vamos a hablar ahora de las personalidades anormales, no es lo mismo la personalidad paranoide que la esquizofrenia paranoide. Lo que pasa es que a veces la personalidad paranoide es tan paranoide que está ya pegada a lo que es ya la esquizofrenia, ¿no? O sea, están caminando sobre la cuerda, ¿no? Son personalidades anormales, se llaman personalidades limítrofes o borderline. Esos que a veces parecen que estuvieran mal, que fueran psicóticos, y a veces parece que estuvieran normales, ¿no? Eso, no conocía a una persona así, eso que dice camina sobre la cuerda. Cuando tienen un hecho importante o traumático, de repente eso termina ya de hacer de que aflore la enfermedad completamente. O puede ser que no, puede ser que tenga una vida tranquila y no llega a aflorar la enfermedad completamente, ¿no? O puede ser personas toman licor, ¿no? Toman licor y aflora, por ejemplo, una psicosis paranoide. Son personas limítrofes, ¿no? O sea, en su vida normal, uno dice, están entre normal y anormal, pero bueno, más o menos están ahí, ¿no? Toman licor y completamente hacen en ese momento un cuadro psicótico, una conducta psicótica, ¿no? Esos son personales limítrofes. Y bueno, me imagino que en algún momento hemos visto o han visto, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto un amigo de compañero de promoción hace muchos años, ¿no? En que tenía este tipo, no sé ahora dónde estará. Porque eso no impide que la gente estudie. La gente puede graduarse médico, ejercer de médico, ¿no? Y no, puede ser hasta profesor universitario, pueden ser hasta rectores, decanos, todos pueden ser, ¿no? Porque en realidad su inteligencia no está afectada. En el subtipo catatónico, ese que presenta alteración en la conducta motora, ¿no? O sea, puede tener fases que tengan muchos movimientos,
y las fases de estupor en el cual se queda así como está. En su tipo catatónico, ustedes son personas que cuando caen en el estado catatónico, por ejemplo, si estaban así, así, se quedan así, pasan todo el día y lo siguen encontrando así, ¿no? Se quedan en estupor, ¿no? Eso es menos frecuente. El subtipo hebefrénico es el que comúnmente conocemos como loco ya. Ese que ven loquitos que ven por la calle son los hebefrénicos, ¿no? Ese tiene síntomas de todo tipo. Euforia, risa fácil, se ríe sin motivo aparente, ¿no? Visto los loquitos en la calle. Lenguaje de alterado, uno ya no entiende ni lo que dicen, ¿no? Y presentación personal es descuidada, ¿no? Entonces ese es el comúnmente loquito que vemos en la calle abandonado. Habitualmente es el hebefrénico. Después tenemos otros que son menos frecuentes, por ejemplo, que son más difíciles a veces de diagnosticar, ¿no? El simple, ¿no? En el simple, por ejemplo, no hay síntomas perceptivos y ideativos, o sea, no hay ideas delirantes, no hay alucinaciones, ¿no? Pero es una persona que va perdiendo la iniciativa e indiferencia. Cada día se va encerrando más y no le interesa lo que sucede en el ambiente, en su medio ambiente, ¿no? Estos subtipos simples son los que, por ejemplo, si trabajan, dejan de trabajar, o si estudian, dejan de estudiar, y se asocian a grupos delictivos, ¿no? Habitualmente terminan asociados con gente que comete delitos, ¿no? O caen en las drogas, ¿no? O caen en las drogas. Estos pacientes son diagnosticados cuando tienen conductas agresivas y la policía los agarra, ¿no? Entonces hace que el psiquiatra los evalúe y encuentra que tenía una esquizofrenia, ¿no? Es un tipo simple, es más difícil de diagnosticar esto, ¿no? Y claro, el psiquiatra ya sabe cómo poderlo diagnosticar, ¿no? ¿No? Entonces algunos miembros de grupos de delincuentes tienen este subtipo, ¿no? Pero evidentemente no es fácil, pero ni siquiera diagnosticamos de la gente que no delinque, menos vamos a diagnosticar de la persona que delinque, ¿no? Y el último, estos dos son los subtipos indiferenciados, que es una mezcla de subtipos, y el residual es que cuando los síntomas, ¿no? También es raro, ¿no? Los síntomas del trastorno esquizofrénico van progresando, ¿no? Van progresando, van cambiando, se van agregando más síntomas y llegar hacia la cronicidad. Son más formas más raras, ¿no? Probablemente la paranoide y la hebefrénica son las que más vamos a ver, ¿no? La prevalencia mundial de la esquizofrenia oscila entre 0,9 a 3,8 casos por 1.000 habitantes, ¿no? O sea, esa es la prevalencia. O sea, cuántas personas hay con esa enfermedad en determinado un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo. Entonces, más o menos en un año, dependiendo del país, unos tienen más, otros menos. O sea que no es una enfermedad tan rara, no es una enfermedad tan rara. La edad de mayor incidencia, o sea, en cuál se presenta la enfermedad, es entre 25 a 35 años. Es una enfermedad de inicio en personas jóvenes, ¿no? Hay algunos datos epidemiológicos que no quiere decir que eso sea la causa, no quiere decir, pero que se ha determinado estadísticamente. Por ejemplo, entre los esquizofrénicos hay 2,6 a 7,2 veces más, o sea, más solteros que casados, ¿no? Eso no quiere decir que los solteros pues se van a volver esquizofrénicos y los casados no. Probablemente puede ser porque la persona que ya en esta edad presenta rasgos de esquizofrenia, va a ser más difícil que encuentre pareja, sino porque es una persona que tiene conductas anormales, ¿no? Eso es lo más probable que la pareja, porque la esquizofrenia puede darle a hombres o mujeres. Digamos, la gente decide cortar cualquier relación y eso puede ser de que se casen menos, es una posibilidad. La otra será que la vida familiar da más estabilidad emocional. Entonces hay personas que tienen trastornos que podrían llevarlo a la esquizofrenia, pero la estabilidad que le da la vida familiar quizás impide que se manifieste la enfermedad. También hay un estudio que dice que los más esquizofrénicos nacen en invierno, ¿no? De todas las estaciones del año, se ha visto que con estudios que se han hecho, por ejemplo, en Finlandia, en invierno nacen más esquizofrénicos que en el resto del año. Después del invierno sigue la primavera, ¿no? En estaciones, y ahí más bajo ya en los demás. Porque parece que en algunos casos, no todos son genéticos, ¿no? En algunas esquizofrenias que son de novo, o sea, que no tienen ningún familiar que tenga esquizofrenia, parece que una enfermedad viral en embarazo, porque en invierno hay más enfermedades virales, ¿no? Una enfermedad viral en el embarazo podría ser causante
de algunos casos de esquizofrenia. Y eso explicaría por qué hay más esquizofrénicos en invierno. Eso no quiere decir que puede ser que si alguien nació en junio, julio, va a estar preocupado porque se va a ver esquizofrénico, ¿no? Eso es un criterio solamente tipo estadístico. El origen de la esquizofrenia es una interrelación entre factores biológicos y psicosociales, ¿no? Son como todas las enfermedades mentales. Hay un factor biológico, pero el factor psicosocial, o sea, del medio ambiente, de la sociedad en sí, es importante para que se manifieste la enfermedad. Y eso se ve especialmente en personas que son sacadas de su medio. Se ha hecho, por ejemplo, un estudio, ¿no? Donde se demostraba que las personas que viven, por ejemplo, en su pueblo, en su tierra, en un lugar distante, y migran a las ciudades grandes, tienen una tasa de esquizofrenia mayor que las personas que han vivido permanentemente en la ciudad grande. ¿Y por qué? Porque probablemente esas personas tenían una base genética, pero quizás si se quedaban metidos en su vida tranquila, no iban a hacer la esquizofrenia, no iban a hacer. Pero lamentablemente a veces tienen que poner otras necesidades de emigrar a la ciudad grande y el estrés de la ciudad grande, el desarraigo que hay del medio ambiente, de la familia, de los amigos, de todo, es un estrés importante, hace que se desencadene la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Estas cosas son muy interesantes. Probablemente, según ustedes llega a ser psiquiatra, no lo van a ver en mayor amplitud, ¿no? Aunque veo que yo he visto ya egresar como 20 promociones y creo que un solo alumno ha sido psiquiatra hasta ahora. Nadie quiere ser psiquiatra entre los que terminan, ¿no sé? Bueno, después tenemos las neurosis. Ahora, antes que le diga, los pacientes que tienen psicosis, especialmente los que tienen esquizofrenia, entonces no son responsables, ¿no? No pueden sufrir las consecuencias de sus actos porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. Entonces ustedes en el peritaje le diagnostican que tiene una esquizofrenia, no va a ir preso, lo va a recurrir a un sanatorio mental, algo así, pues no va a ir a la cárcel. Entonces sí, pero eso requiere una opinión médica, un peritaje médico muy importante, ¿no? Ahora, evidentemente los psiquiatras forenses se encargan de eso, pero puede ser que en el lugar donde está no haya, por ejemplo, un psiquiatra forense, ¿no? Le dicen al médico, usted haga un peritaje, dígame si tiene una enfermedad mental o está fingiendo, ¿no? O no tiene nada. Entonces uno por lo menos tiene que tener siquiera una base, ¿no? Después tenemos la neurosis, es el otro gran grupo, ¿no? La psicosis y la neurosis. La neurosis, ¿no? Es una consecuencia de conflictos internos que tiene la persona que son reprimidos. ¿Por qué? Porque si afloran, son inaceptables y dolorosos, ¿no? Para el sujeto y le generan angustia. Entonces, como no podemos dejar que afloren, lo reprimimos, ¿no? Pero, ¿y qué hace el individuo, no? Para crear mecanismos de defensa que disminuyan esa angustia que le produce. Pues yo sé que tengo algo que es inaceptable para mí, lo tengo dentro de mi psiquis, pero me genera angustia. Para controlar esa angustia, yo creo un mecanismo de defensa o un mecanismo de adaptación, ¿no? Entonces, según el mecanismo de defensa que yo creé, es un tipo de neurosis, ¿no? Entonces, los tipos de neurosis van a ser según el mecanismo de defensa que yo utilizo. Pero los neuróticos sí tienen conciencia de lo que hacen, ¿no? Es una enfermedad que causa sufrimiento interno, todo, pero sí tiene conciencia de lo que hace. Puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y lo que es jurídico y lo que es antijurídico. Entonces, el neurótico sí es responsable ante la ley. Y hay muchos tipos de neurosis, por ejemplo, la neurosis de angustia, ¿no? Personas, no es igual que tener ansiedad, ¿no? Ansiedad puede tener pues cualquiera determinado momento, ¿no? Pero el neurótico de angustia es una persona que permanentemente se genera angustia por cualquier cosa, hasta por las cosas más sencillas, ¿no? Está angustiado, ¿no? Está angustiado, ¿no? Yo no, creo que les he comentado el caso de un compañero de promoción que tuve, que precisamente su apelativo era el angustiado, le decían, ¿no? Porque de todo se angustiaba. Ahora me di cuenta que tenía una neurosis de angustia. Todo, hasta de lo más sencillo se angustiaba, ¿no? Y terminó haciendo una úlcera gástrica, ¿no? De ese estrés mismo que se generaba, terminó haciendo una úlcera gástrica, ¿no? Y sangró la úlcera y tuvieron que transfundirle sangre de emergencia. No había el tamizaje que hay ahora y le contagiaron una hepatitis B. Entonces ya cuando se recupera ya tenía dos preocupaciones más, ¿no?
pero tenía que preocuparse por la úlcera y por la hepatitis B que le habían pasado. O sea, al final eso no resuelve nada, pero que genera sufrimiento a la persona y requiere tratamiento. Después tengo la neurosis conversiva. Estos son casos que van a llegar a las emergencias del hospital. Esto hay que saberlo reconocer. Ya lo van a ver ampliamente en psiquiatría, ¿no? La neurosis conversiva, que antes le llamaban histeria, ¿no? Histeria era la época del neurólogo de Charcot, ¿no? Charcot, que se fue profesor de Freud, decía histeria porque pensaban que, como se ve casi exclusivamente en mujeres, pensaban que su origen era el útero. Entonces decían, pues había histeria, ¿no? De útero. No, en realidad no es que sea exclusividad de mujeres, pero es mucho más frecuente en mujeres que hombres. La neurosis conversiva también es lo mismo. Hay un conflicto y la persona, ¿no?, que tiene reprimido este conflicto va a generar un mecanismo de defensa que es un síntoma orgánico. Un síntoma orgánico, por decir, me duele la cabeza, o no puedo ver, o no puedo caminar, cosas así, ¿no? O me desmayo, pierdo, digamos, la posibilidad de estar de pie. Y son los que llegan a las emergencias, ¿no? Llegan gente en camilla, entran, o a veces cuando uno no tiene experiencia, a mí me pasa, a ustedes también, ¿no? Les va a pasar seguramente. Llega una persona con dolor de conversiva y pensamos que está grave. Pero no, a veces, no me acuerdo cuando era interno, llegó una mujer joven también, ¿no? Echamos a la camilla y como si estuviera en coma. Pero lo raro es de que tenía funciones vitales normales, ¿no? Pero por más que queríamos levantar, que no contestaba nada, estaba prácticamente en coma. Así la tuvimos en la camilla todo el turno y no había cómo sacarla. Y los dos éramos dos internos varones. No teníamos cómo sacarla y no nos dejaba prácticamente atender a demás pacientes. Cambió el turno y entró una interna. Y la interna la levantó en un segundo. Ni siquiera le preguntó. La agarró el brazo, la levantó y la paciente se fue y se fue caminando. Salió, ¿no? Porque habitualmente la neurosis conversiva en el sexo femenino se lo hace más evidente con alguien del sexo masculino. Con el mismo sexo no, ¿no? Entonces, por eso que los grupos de guardia a veces es mejor que sean siempre mezclados, ¿no? Hombre, hombre, hombre y mujer de todas maneras. Este famoso caso de neurosis conversiva, la vía de Freud, ¿alguien ha leído algo sobre Freud? Famoso caso de María O. María O es una mujer que eh, ya le había visto un amigo Freud y le recomienda que Freud la vea, que era ciega. O sea, se había quedado ciega, ¿no? Mejor, ¿no? Pero Freud la examina y no tenía nada en la vista, pero ella no veía, era ciega. Entonces Freud comienza a utilizar su método psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis es útil en el tratamiento de la neurosis. Y le dice, no sé si conocen esta historia, ¿no? Le dicen, ¿desde cuándo era ciega? Era ciega a raíz que encontró a su padre muerto en un hospital. Y le dice, sí, porque vivían en Viena, en Austria, ¿no? Lo habían llamado una noche y lo habían con su padre había muerto en el hospital y ella llega, lo encuentra todo el cadáver echado ahí en la camilla y fue tanto la ansiedad, no, la angustia, el dolor que le produjo verlo a su padre ahí, que perdió la vista. Y Freud le devuelve la vista porque Freud, interrogándola, se da cuenta que era un conflicto, porque al final él comienza a darse cuenta de que no lo había encontrado al padre muerto en un hospital, porque ella dice que se acuerda, ¿no? Bueno, ese es el método psicoanálisis, ¿no? Se acuerda de que las enfermeras que eran monjas, y ya pasaba y todas las enfermeras monjas le veían con cara preocupada, ¿no? Cuando ella iba a ver a su padre, y Freud le dice, pero en ese entonces no había enfermeras monjas en ese hospital. Y se da cuenta que está mintiendo de forma inconsciente, porque pasa que el padre ha muerto en una casa de cita, le había dado un infarto, y las mujeres que ella veía no eran las monjas, sino las mujeres que trabajaban ahí. Tanto fue su dolor de ver a su padre haber muerto en esas circunstancias que pierde la vista. Y cuando Freud le hace ver cuál es la real realidad, claro, es un shock tremendo, pero recupera la visión, ¿no? Es bastante interesante la psiquiatría, ¿no? Después tenemos algunos que hacen la neurosis fóbica, que su mecanismo de defensa es una fobia. Y hay muchas fobias, ¿no? Hay la agorafobia, miedo a los espacios, la claustrofobia, ¿no? Ustedes buscan cuántas fobias hay. Hay una lista increíble con diferentes nombres según fobia, qué le tenemos, ¿no? Entonces,
Entonces, estas personas que tienen una fobia, porque tener temor es normal, pero fobia es tener ya un temor específico, algo así en forma ya exagerada. Esa es una neurosis fóbica, ¿no? Entonces, ahí ustedes busquen la lista de fobias, una lista tremenda. Hay fobias de todo, ¿no? De todo prácticamente, y con diferentes ¿no? nombres más raros. Bueno, no, eso no lo vamos a mencionar acá porque le digo, toda esta es una clase resumen nomás, ¿no? Ya en psiquiatría van a ver ustedes las fobias, ¿no? Después la neurosis obsesivo-compulsiva son las personas que muestran una obsesión por hacer algo y una compulsión para realizarlo, ¿no? Como ese que les conté, de que habría cada vez que salía, ¿no? Que cada vez que salía, entonces regresaba y tenía que fijarse si la puerta estaba cerrada o no, ¿no? Entonces, después tenemos la neurosis depresiva, es otra neurosis, ¿no? Y después tenemos la hipocondria. ¿Quién es el hipocondriaco? ¿No? Eso nos pasa a los médicos, porque el hipocondriaco es aquel que permanentemente está este, imaginándose que tiene enfermedades, ¿no? O sea, si cualquier dolorcito lo transforma en una enfermedad grave, ¿no? Entonces, y lamentablemente eso nos cae en donde los médicos, pues, ¿no? Entonces, bueno, esos son lo que son estoy, por aquí, déjame ver, ¿no? Entonces, eso ya lo van a ver ampliamente, pero en general los neuróticos, ¿no? Tendrían unas conductas que pueden parecer raras, pero tienen conciencia en la enfermedad, saben que tienen enfermedad, ¿no? Muchas veces buscan atención médica, sufren por la enfermedad y son conscientes cuando cometen un delito. Por eso son completamente culpables ante la ley. Después tenemos los trastornos de la personalidad, donde vamos a encontrar algunas personas que sí delinquen, pero que asumen en muchos casos asumen su responsabilidad. ¿Qué son los trastornos de la personalidad? Acá están, ¿no? Son alteraciones de las tendencias graves, porque nadie tiene una personalidad completamente normal, normal pues no existe, ¿no? Pero es una alteración grave de una tendencia de la conducta de la persona, con sufrimiento personal, ¿no? Estas trastornos de personalidad no se ven en una lesión cerebral, ¿no? No, o sea, no tienen una causa orgánica conocida. Generalmente comienzan en la infancia y adolescencia y no se les puede atribuir a un daño cerebral o otro trastorno psiquiátrico, ¿no? Se le hace un examen, no le encuentran nada, no tienen ninguna enfermedad, ¿no? Pero han nacido con una personalidad, con conductas que no son dentro de lo que, de la mayoría de lo que la sociedad hace, ¿no? Entonces, estas personas anormales hay diferentes tipos, ¿no? En sociología intervienen factores genéticos, del medio ambiente, de la cultura y también de la maduración, ¿no? Dentro de personas anormales, que hay varios tipos de personas anormales, no vamos a hablar de todas porque eso ya lo verán en psiquiatría, tenemos la llamada personalidad antisocial, ¿no? El antisocial es donde va a encontrar la gente que delinque. Si ustedes hacen un estudio psiquiátrico en las personas que están purgando condena, van a encontrar que un buen número son personalidades antisociales. Hay factores de la infancia que intervienen, como por ejemplo haber sufrido abuso sexual o maltrato psicológico, ¿no? Por ejemplo, padres alcohólicos que lo agredían físicamente, una serie de cosas, ¿no? Y esos son los factores de mayor riesgo para desarrollarla. Quise que la personalidad antisocial que va a delinquir se forje en la infancia. La infancia es la etapa más importante para el ser humano. Ya de grandes es bien difícil o casi imposible poderlos hacerlo cambiar, ¿no? Otros factores son la violencia intrafamiliar, la separación de los padres en edad temprana y la ausencia parental, ¿no? Todos estos son factores que le van a agregar, ¿no? Separación de los padres en edad temprana, a veces se separan los padres, cada uno hace su nuevo compromiso y los abuelos terminan criando, ¿no? Entonces, ahora se ven que son cosas relativamente comunes, ¿no? Y la ausencia parental, es falta de, y la gran mayoría de veces es la ausencia del padre, no de la madre, ¿no? Los padres van engendrando hijos y van dejando hijos botados por aquí, por allá, por todo lado, ¿no? Y lamentablemente no es solamente es una cuestión educativa, ¿no? Ustedes verán que eso también pueden ser hasta médicos, pueden ser personas profesionales y lo hacen, ¿no? Y lo hacen, ustedes han visto a algunos congresistas, ¿no? Que siempre le sacan los periodistas, se encuentran, y lo hacen también, ¿no? Y no entienden el daño que están causando a esa persona, ¿no? Eso es un problema que puede generar una personalidad antisocial.
Estas personas que tienen trastorno de personalidad a menudo tienen otros problemas o se llaman comorbilidades, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, ¿no? Alteraciones de estado de ánimo, parafilias, trastornos de la alimentación como la bulimia, etcétera, ¿no? De todos de los trastornos de personalidades anormales que hay, porque hay varios que no vamos a mencionar acá, ¿no? Tenemos el trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? Ese que tiene más comorbilidades. El limítrofe o límite, ese que le digo que tiene etapas o momentos en la vida que la mayor parte del tiempo está dentro de la normalidad. Tiene una personalidad, bueno, un poco controversial, pero y hay momentos en que transitoriamente se pasa al otro lado, ¿no? Por ejemplo, por cuando toma licor, ¿no? O si tienen un trauma importante, terminan ya desarrollando una enfermedad mental, ¿no? Entonces, le decimos personalidades limítrofe, ¿no? Entonces, acá hay algunos, pero no lo vamos a mencionar. Trastorno paranoia y la personalidad. El trastorno paranoia y la personalidad son esas personas que tienen fundamentalmente dos cosas, ¿no? Delirio de persecución y delirio de grandeza. Delirio de persecución, ¿no? Y ahí tienen celotipia. Acá encajan las personas excesivamente celosas, esas que están, que se celan permanentemente hasta, por lo mínimo, están que le espían el celular, que se meten a su cuenta. Hay que darse cuenta, eso puede ser una persona que tiene un trastorno paranoia de la personalidad, ¿no? Entonces tienen celotipia, tienen delirio de persecución, o sea, creen que otras personas le hacen daño, ¿no? Que otros hablan mal de mí, que siempre están hablando mal de mí, otros que me están mirando mal, dicen, ¿no? ¿No? Y lo delirio de grandeza, que creen que son personas que están predestinadas para algo. ¿No? Decir, yo en realidad estoy acá, pero yo debía estar en otro lado, yo debía estar pues no ser ahorita secretario general de la OMS, ¿no? No debía estar acá, creen que tienen, digamos, un exceso de virtudes que no va con la realidad, ¿no? Los trastornos esquizoides son esas personas que son totalmente retraídas en sí. No llega a decir que esquizofrenia, pues son esquizoides, ¿no? El antisocial, también el narcisista, ¿no? El narcisista es persona que tiene un exagerado amor propio por sí mismo. También el TOC, el que tiene trastorno obsesivo compulsivo, o una personalidad que es no, eso lo van a ver tenido ya ampliamente en la parte de psiquiatría, ¿no? Ahora, las personas antisociales, ¿por qué? Puesto que también le dicen sociópatas o psicópatas, también le dicen, ¿no? Son personas que delinquen porque tienen ausencia de sentimientos de culpa y por lo tanto tienen un comportamiento inmoral, ¿no? Que va contrario a la moral y no sienten culpabilidad por lo que han hecho. Todos cuando hacemos algo que sabemos que no está bien, tenemos un sentimiento de culpa. A veces no lo expresamos, pero sabemos que hemos actuado mal, ¿no? Pero esta persona no tiene sentimiento de culpa. Pueden hacer mucho daño, y ellos no sienten nada, ¿no? Que han hecho ese daño. Estos rasgos antisociales se inician en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Siempre, en los colegios, siempre hay alguien, usted, ¿quién no ha visto en su colegio a un chico que sea antisocial? Desde que era en primaria, en secundaria, ya se da cuenta que es un antisocial, ¿no? Tiene conductas delictivas, el que le roba a sus compañeros, que agrede a sus compañeros, que se escapa del colegio, ¿no? Eso es habitualmente es una conducta antisocial. Muchos de ellos terminan, pues, en la delincuencia, ¿no? No tienen buena relación de pareja, ¿no? Tienen parejas a la cual maltratan, ¿no? Físicamente, algunos, esos son los que al final llegan a veces pueden llegar a matar, ¿no? Tanto el feminicidio, Perú son los primeros países en el feminicidio, ¿no? Como le digo, en todos los indicadores negativos, el Perú siempre está a la cabeza, ¿no? Que algo bastante lamentable. Entonces, es uno de los países que más feminicidios tiene, y muchos de estos son causados pues, por personalidades antisociales. Lo que pasa es que a veces no es fácil reconocer que la personalidad es antisocial. La gente se da cuenta cuando ya, pues, ya ha matado a su pareja, ¿no? Y también tienen una conducta de irresponsabilidad con los hijos, ¿no? No les interesa realmente ver por futuro a los hijos, ¿no? Frecuentemente son personas que están en el alcoholismo, en la adicción, o tienen parafilias, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar gran número de los delincuentes con personas que tienen personalidad antisocial. Después tenemos, aparte de eso, tenemos psicosis, neurosis, trastorno de personalidad,
Ya. El trastorno de la conducta sexual. Estas son personas que también son responsables por sus actos y son seguramente sancionados cuando hacen algo contra la ley, cuando hacen algo que afecta. No todo es delito, no todo es delito. Algunas son cosas que caen en el ámbito personal de cada uno. Pero cuando transgreden la ley, sí son sancionados y son plenamente conscientes de lo que hacen, ¿no? Entonces, en los trastornos de la identidad sexual, tenemos personas que demuestran su sexualidad de una manera eh, totalmente diferente a lo que hace la mayor parte de las personas, ¿no? Exhibicionistas, fetichistas, ya saben qué significa cada término, ¿no? Pedófilos, por ejemplo, esto es un delito, porque tienen su identidad, ¿no?, fijada, identidad sexual en los niños. Y eso no es normal porque nadie tiene su identidad sexual fijada en los niños, ¿no? Un niño es un niño, ¿no? Entonces, han visto hace poco un peruano que estaba haciendo una maestría en Estados Unidos y que lo han tomado preso, ¿no? Porque tenía pornografía infantil. Y eso ya es una pena bien alta. Cuando lo entrevistan en televisión, dicen, ¿por qué hace? No es que a mí me atraen los niños, dice. Es un trastorno de la identidad sexual que no ha sido atendido en su momento. Probablemente los padres no se han dado cuenta, ¿no? Porque son cosas que hubiera tenido tratamientos, evitaría lo que le va a pasar ahora, que se va a pasar varios años en la cárcel, ¿no? El masoquismo son las personas que gozan pues con el sufrimiento, ¿no? Gozan con el sufrimiento, o sea que ese es el masoquismo. Ejemplo, el pueblo peruano, ¿no? Porque cada presidente que elegimos, bueno, somos un país masoquista, ¿no? El sadismo es la persona que goza haciéndole daño a la otra persona, ¿no? Entonces, el voyeurismo son los que su identidad sexual es a través de la, de la visión, ¿no? Entonces, pero ya en forma exagerada, ¿no? En forma exagerada. O sea que ha dejado de lado cualquier tipo de actividad de identidad sexual y su identidad solamente lo da a través del voyeurismo. Es única y exclusivamente, ¿no? No todo cae dentro del campo de la penalidad. Hay cosas que una persona adulta puede hacerla y no está penado, ¿no? Si es por su propia voluntad. Las parafilias es cuando el objeto sexual no es el sexo opuesto, ¿no?, que es lo normal, ¿no? Sino que otras cosas que no son, por ejemplo, la necrofilia. Sujetos sexuales son los cadáveres, ¿no? Hay casos de habido, no es común, pero ha habido casos de necrofilia. Zoofilia, sujeto sexual es un animal, ¿no? Ha habido casos, ¿no? Ha habido casos, ¿no? Después, coprofilia, ¿no?, etcétera. La lista de parafilias es tremenda, ¿no? Esto no necesariamente constituye, pues, algún delito, ¿no? ¿No? Excepto, pues, porque el cadáver siempre es propiedad de alguien, ¿no? Así que después tenemos las disfunciones o trastornos de la excitación sexual. Estos no son delitos ninguno. Estos son en el campo biológico nada más. Después tenemos el retraso mental. Aquí es importante porque las personas con retraso mental sí pueden tener exoneraciones o disminuciones de la responsabilidad frente a la ley, porque uno lo que necesita es darse cuenta de lo que uno está haciendo, ¿no? Y el que tiene retraso mental no se da cuenta. Al retraso mental también se le llama debilidad mental, retardo mental, oligofrénico, ¿no? Entonces, el retraso mental es una detención del desarrollo mental. Normalmente cuando uno nace, tiene un desarrollo mental pues mínimo, ¿no? Conforme va avanzando los meses, aprende a reconocer al papá, a la mamá, aprende a comer solo, ¿no? Una serie de cosas, aprende a hacer las letras, aprende a leer, hay un desarrollo mental, ¿no? Entonces, allá que en las personas que tienen retraso hay una detención. O sea, a veces tienen 20 años, pero su desarrollo mental se ha quedado como tenía 2 años, ¿no? Entonces no puede leer, no puede escribir, se ha detenido el desarrollo mental. Tiene muchas causas, no una sola, ¿no? Entonces, también se le conoce como cuando una persona tiene un funcionamiento intelectual por debajo del promedio, por debajo del promedio de la mayor parte de gente, ¿no? Se usa el índice de coeficiente intelectual. Por debajo de 70 se dice que tiene retraso mental, ¿no? Y por lo tanto tiene un deterioro de la conducta adaptativa, o sea, no puede hacer una vida normal que hacemos casi todos dentro de la sociedad. Las clasificaciones de la retardo mental, por debajo de 70, hay grados leves, hay grados moderados, hay grados graves y grados profundos, ¿no? Factores causales hay muchos. Tenemos los factores biomédicos, o sea, que tienen que ver con un proceso biológico, por ejemplo, un trastorno genético, ¿no?
Por ejemplo, la trisomía 21, el Down, tiene retardo mental, un problema genético. Factores nutricionales, ¿no? Durante el embarazo no ha habido un aporte de ciertas sustancias, o cuando recién nace, ¿no? Factores hereditarios, enfermedades que se heredan, ¿no? Alteraciones tempranas del desarrollo embrionario, síndrome fetal alcohólico también, cuando la gestante es alcohólica, ¿no? Y causas perinatales que involucran desde las últimas semanas del embarazo hasta cuando las primeras de cuando nace. Malnutrición fetal, la prematuridad, hipoxia a la hora de nacer. Esta es una causa más frecuente de retardo mental aquí en el Perú, es la hipoxia en el parto, ¿no? ¿Por qué es más frecuente? Porque la mala atención del parto, que antes era común, la gente daba luz en su casa, el niño nacía con asfixia, producía daño cerebral y ya tenía retardo mental. Con la, con la institucionalidad del parto, ya eso ha disminuido. Hay un profesional que está controlando el parto, entonces las posibilidades no han desaparecido, pero han bajado sustancialmente, ¿no? Puede ser también infecciones, una meningitis, una encefalitis, por ejemplo, traumatismo, ¿no? Golpes que recibió, por ejemplo, al nacer se cayó, se golpeó, qué sé yo, ¿no? Hay muchos factores. Hay factores sociales, que son privación del estímulo social y lingüístico. Si el estímulo social ayuda al desarrollo de nuestra inteligencia. Si usted es un niño, apenas nace, lo encierran en un cuarto y nadie le habla nunca, ni nadie pone en contacto con él, va a generar retardo mental, ¿no? Por la privación de estímulo social y lingüístico. Inclusive no va a aprender a hablar, ¿no? Factores conductuales se refiere más o menos conductas de los padres, ¿no? Padres adictos o alcohólicos, ¿no? Y también los problemas, las causas educativas. Falta de apoyo educativo que fomente el desarrollo mental y de actividades educativas. La educación es fundamental. La educación es fundamental. Si usted un niño nace en una comunidad rural todo, y no lo mandan a la escuela, no le enseñan a leer y escribir, no tiene ningún tipo, ningún estímulo de tipo educativo, no va a tener un desarrollo de inteligencia normal, ¿no? Para que vean que el problema de retardo no solamente es biológico, es varias cosas, ¿no? Que pueden llevar a un retardo mental. Los retardados, los que tienen retardo mental, no van a ser responsables. Usted le puede decir, haga un peritaje, termine y tal persona tiene retardo mental o no. Ya lo van a ver ustedes en psiquiatría. Hay unos test también de inteligencia que hacen los psicólogos, uno pide los test auxiliares que le haga el psicólogo, que evalúe una entrevista al paciente y se puede llegar a dar cuenta que su inteligencia no es normal. Tiene inteligencia disminuida, por lo tanto no tiene la capacidad al grado tal que no se da cuenta de que la conducta que ha asumido es una conducta antijurídica y por lo tanto no puede ser responsable ante la ley. Ahora, la psiquiatría forense entonces nos es útil en estas tres cosas. Nos es útil en los casos de interdicción civil, que ahora vamos a ver qué es, ¿no? Nos es útil para diagnosticar un síndrome psiquiátrico, o sea, que tiene una neurosis, una psicosis, qué cosa, ¿no? O nos es útil para determinar el grado de la enfermedad que lo está incapacitando para privarlo de que sea consciente de sus actos. O sea, son tres cosas que se piden en el peritaje de la psiquiatría forense. Nos piden que hagamos una interdicción civil, una cosa. Nos piden que diagnostiquemos si tiene un síndrome psiquiátrico la persona y qué tipo de síndrome psiquiátrico tiene, ya hemos visto cuáles son. O si tiene una enfermedad psiquiátrica, en qué grado está en enfermedad y si lo ha incapacitado para que no se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Esas son tres cosas que nos podrían pedir en un peritaje de psiquiatría forense. Lo que me faltaba mencionarles es la interdicción. Por los otros últimos, ya, algo hemos dicho. Pero la interdicción también se pide. La interdicción corresponde al campo de derecho civil, ¿no? Nos pueden pedir que hagamos un peritaje de interdicción, porque eso es un peritaje médico. ¿Qué es la interdicción? Es la prohibición absoluta o relativa declarada por un juez, ¿no? Para realizar ciertos actos o asumir determinada conducta. Todos nosotros, de acuerdo a la ley, tenemos la potestad de realizar todos los actos que queramos o asumir la conducta que queramos, siempre y cuando no violemos la ley. Si yo quiero, salgo, me doy una vuelta, camino, entro en mi casa, voy a comer un restaurante, ya. Sin embargo, el interdicto le prohíben todo o parte de a los actos que puede realizar, ¿no? Entonces, y eso lo prohíbe un juez.
por las razones que vamos a ver. Entonces, esa persona que es declarada interdicta, se le nombra representantes legales para que ejerza sus derechos de esa persona, ¿no? Porque esa persona no puede cobrar un cheque, pero su representante legal cobra por él, ¿no? Entonces, este trámite de interdicción se hace cuando la persona no puede expresar su verdadera voluntad, ¿no? La persona no puede expresar su verdadera voluntad por diferentes razones o presenta un daño mental progresivo. Por ejemplo, una persona que tiene una demencia senil y tenía varias cuentas en el banco, ya no puede manejar su dinero, ya no puede girar cheques, nada, porque puede ser engañado, sinceramente, ¿no? Entonces, los familiares piden que se declare interdicto, ¿no? Esa es la forma. En este proceso del juez que lo declara interdicto, designa un curador, ¿no? Que es la persona que lo va a cuidar y va a cuidar sus bienes, para evitar que pierda los bienes, otros se pueden a apoderar de él, ¿no? Entonces, para declarar interdicto a alguien, el juez requiere un certificado médico. O sea, requiere que un médico no evalúe a la persona y declare que es interdicto. Y eso es bajo juramento. Quiere decir que si el médico hace una declaración de interdicción a alguien que no es interdicto y lo hace por qué, por ayudar a otras personas o por dinero, se va preso, ¿no? Porque se hace bajo juramento, hay que ratificarse en la corte, ¿no? Uno va y se ratifica. Por ejemplo, yo me dan una persona que determino que tiene Alzheimer y no es consciente de sus actos, no puede manejar sus bienes, nada, lo declaro, ¿no? Entonces, a un certificado el juez lo declara interdicto, ¿no? Eso está, y uno tiene que ratificarse, que eso es verdad. Y el curador, que habitualmente es su familiar, es que va a manejar, lo va a cuidar y va a manejar sus bienes, ¿no? Entonces, la interdicción sobre quiénes recae la interdicción, quiénes pueden ser interdictos. Todo lo que se encuentre privados de discernimiento. Discernimiento es diferenciar una cosa de la otra. Hay muchas causas que nos privan del discernimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unos años hubo un caso sonado de este que fue ministro de Fujimori, el doctor Tudela, un abogado muy prestigiado. Su padre era un hombre ya con 90 y tantos años y probablemente ya por la misma edad, ya tenía deterioro cognitivo. A esa edad contrae matrimonio con una ciudadana, no sé si era peruana o no, una ciudadana que tenía 70 y tantos años y que tenía hijos mayores. Y ella comienza a hacer que él, ¿no? Digamos, haga documentos a favor de los hijos de ella. Y los hijos de él, que era el doctor Tudela con sus hermanos, ¿no? Pasan a ser desconocidos por el padre. Entonces le hace un juicio por interdicción, que se salió en la televisión, donde pidió, y al final le dieron la razón. Anularon el matrimonio inclusive. Anularon el matrimonio porque la persona no estaba consciente, ¿no? De sus actos al momento de contraer matrimonio, ¿no? No tenía ya capacidad de darse cuenta de lo que está haciendo. Entonces, evidentemente, se estaban aprovechando de él. Anuló el matrimonio y lo nombraron, pues, curar sus bienes a sus hijos de él, ¿no? Por ejemplo, los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos, que no pueden expresar su voluntad indubitablemente, ¿no? Eso quizás es algo relativo, ¿no? Porque actualmente con el avance de la ciencia hay formas como pueden expresar su voluntad. ¿Se acuerdan este que ha muerto Stephen Hawking? No, Stephen Hawking no podía hablar, no podía, estaba paralizado, pero tenía un ordenador, una computadora, ¿no? Por cual él expresaba su voluntad, ¿no? Tendría que demostrarse algo así, pero normalmente estas personas no tienen cómo expresar su voluntad, indubitablemente significa sin ninguna duda. Por lo tanto, si el médico dice, ¿no? He comprobado que fulano es tal, es ciego y es mudo, y no tiene forma que exprese su voluntad. Entonces, al juez lo declara interdicto, ¿no? Los retardados mentales, los que padecen deterioro mental que les impide expresar libremente su voluntad. Cualquier enfermedad mental, por ejemplo, tiene un Alzheimer, una demencia senil, ¿no? Hay cantidad de enfermedades que producen deterioro mental. Entonces uno le hace un examen médico y encuentra que no puede expresar libremente su voluntad. Por lo tanto, el juez lo declara interdicto. Entonces el médico tiene que hacer todo un peritaje, ¿no? Como los peritajes que se hacen, ¿no? Ver todos los exámenes que le ha hecho, todas las pruebas que le hizo y cuál es su conclusión. Y en base a eso, el juez es el que va a declararlo interdicto o no lo declara interdicto. Si el médico dice no, que sí puede expresar su voluntad, no lo declara interdicto. Por ejemplo, los pródigos también.
¿Quiénes son los pródigos? Los que malgastan su patrimonio de forma injustificada en detrimento de su familia. Por ejemplo, personas que tienen un vicio, ¿no? Entonces agarran, por ejemplo, son jugadores, ¿no? Son jugadores, esos apostadores compulsivos, y apuestan todo, ¿no? Digamos, el patrimonio familiar, la propiedad, hasta la casa la hipotecan para jugar, no pagan las universidades, los estudios, los colegios, los hijos, por gastar dinero en el juego. Eso es un pródigo, ¿no? Entonces también se puede pedir una curatela que lo clave interdicto a una persona así. Los que incurren en mala gestión es algo parecido, ¿no? Gestión de sus bienes. Los ebrios habituales, o sea, los alcohólicos, también pueden ser declarados interdictos. Y para eso el médico tiene que certificar que es un alcohólico. Por eso que el que hace psiquiatría forense tiene, perdón, el que hace medicina forense tiene que saber muchas de las cosas de las que hemos hablado, pero con más amplitud, ¿no? Los drogadictos. Los drogadictos también. Un drogadicto, a la hora que está angustiado por la droga, le puede vender la casa, la casa de la familia, le puede firmar los papeles, contar que le da un poco de droga, ¿no? Entonces, son personas que son declarados interdictos. ¿Quién presenta la interdicción? El cónyuge o los familiares que dependen de él o los herederos forzosos, ¿no? Presentan la demanda de interdicción ante el juez. El juez designa un médico como perito para que lo examine y que diga si realmente es así o no. Ahora, cuando la persona incapaz es un peligro para la salud pública, esa demanda de interdicción puede ser presentada por el fiscal o por cualquier otra persona, no necesariamente por los familiares, ¿no? Pero son cosas en las cuales puede pedirse el peritaje médico. Entonces, al final, este cuadrito en psiquiatría forense se resume a estas tres cosas, ¿no? Casos de interdicción civil, casos para diagnosticar qué enfermedad psiquiátrica tiene y casos para determinar si la enfermedad que tiene lo está incapacitando para que sea consciente de sus actos, ¿no? Esos son, en realidad, estas cosas lo van a ver, no la parte forense, ¿no? Pero la psiquiatría en general, lo van a ver cuando lleguen el curso y según ustedes va a ser psiquiatra, en algún momento puede ser que pidan su peritaje como psiquiatra forense, ¿no? Como psiquiatra forense para que den una opinión. Bueno, ustedes verán que por el tipo de tema acá no hay fotos, no hay imágenes, es diferente a los otros temas, ¿no? Eh, ¿Hay alguna duda o alguna pregunta o están de acuerdo o en desacuerdo? ¿No? Entonces, colegio, lamentablemente la enfermedad mental es un problema muy serio en el país. Creo que en todo el país hay, dicen, 900 psiquiatras registrados, la mayoría están concentrados en Lima y Callao, ¿no? Y se ha abandonado mucho la salud mental. Y eso explica también muchos los problemas que vemos, ¿no? De feminicidios, de homicidios, etcétera. Mm, Bueno, si no hay ninguna duda, una pregunta, nos vemos a las 6:30 con el grupo 3 que va a ser, ya, toxicidad por antihipertensivos. Ya, nos veríamos a las 6:30 con el grupo A3, ¿ya? Nos vemos ya, entonces, nos vemos más tarde, chicos. Ya, hasta luego, doctor. Pero, Lionel, ¿alguien puede parar la grabación, por favor? Ese joven, ¿qué pasó? Ya mi red se cayó. Ahorita, ya está, ya lo paré. Ya, chévere. Ahorita sí ya